Bueno, muchas gracias por los cumplidos, hermana Leti y hermano Arturo. Que Dios les bendiga mucho a todos los que están conectados y de verdad es un placer estar aquí. Y bueno, empiezo. Papito Dios, te damos muchas gracias porque mis hermanos están aquí conectados, Señor, porque para algunos fue un día de descanso, Padre. Y Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque sabemos que tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque puedes hacer lo imposible posible, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído, Señor. Y te pido, Padre, que en esta hora tú seas en el mensaje, Señor. Yo sé, Padre, que es un poco confrontante, Señor, que es un mensaje que de verdad para mí causa temor y temblor a ti, Señor, pero sé, Padre, que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado. Gracias porque tú nos has permitido seguir aquí, Señor, seguir compartiendo esta fe, Señor, esta alegría de estar conectados los unos con los otros, Señor. Y pues sé tú, Señor, que todo lo que yo diga, lo diga conforme tú quieres que lo transmitas, Señor, que llegue a los corazones de las personas que necesiten en este momento esa palabra, Señor, y también, Padre, para que tú nos muestres, Señor, lo que debemos de hacer, Padre, para que tú sigas redarguyendo, Señor, y para que tu palabra siga siendo lámpara, Señor, en nuestro camino, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el mensaje, el título es también un poco fuerte, que es mensaje no apto para cobardes. Pues dije, es perfecto para Belén, porque en Belén no hay cobardes, entonces todos lo pueden recibir. Pero, y también sé que el título es un poco confrontante y si bien es cierto que no es apto incluso ser cristianos para personas que son cobardes, para personas que desisten, también hay veces que descubres que eres más valiente y que eres más fuerte de lo que pensabas al atravesar diferentes pruebas. Entonces, si tienes dudas, te invito a que sigas y vamos a ver qué tan valiente o las áreas de oportunidad que tenemos para poder seguir en esta carrera y en esta batalla de la fe. Y venía a mi cabeza, ¿no? Una pregunta, y era, ¿crecer duele? En general, creo que todos hemos experimentado el ir creciendo, tanto de niños como de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes y de jóvenes a adultos. Pasa nuestro cuerpo por muchos cambios y a veces empiezan a cuando eres joven y luego ya atravesas a una edad más adulta, dices, no, esto no me dolía antes, yo hacía esto y no me pasaba nada. Cuando estás pequeño y van creciendo tus extremidades, tus pies, empiezan a dolerte las piernas, porque pues están creciendo y están estirando, ¿no? También con ese crecimiento crecen las responsabilidades y los privilegios de la situación en la que estés pasando, ¿no? De niño a adolescente, a lo mejor tienes más libertad para tomar decisiones, para hacer las cosas por ti mismo, pero también tienes responsabilidades de que ya no puedes actuar como un niño, tienes que evolucionar y cambiar, ¿no? Entonces, eso es un conjunto y generalmente cuesta trabajo, duele, pero al final nosotros nos tenemos que adaptar porque nuestro cuerpo no va a permanecer de la misma forma siempre. Y bueno, el pastor habló un poco de los viajes misioneros que he tenido y en el último viaje en mi equipo había 2 personas que eran de China y platicando con ellos es interesante ver cómo la iglesia en China se va desarrollando, va creciendo y demás, porque es complicado y la verdad compartir el evangelio ahí es muy complicado, ¿no? Y hablando con ellos, ellos me comentaban que para ellos la persecución era normal, para ellos era algo habitual, que ellos hasta llegar a la escuela que está en Suiza, dice, hasta aquí se me hizo extraño, ¿no? Que no nos persiguieran por ser cristianos o que no nos dijeran cosas por ser cristianos. Eso a mí me confrontó, ¿no? Confrontó mi fe, confrontó en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque
nosotros estamos muy acostumbrados a ser cristianos, a que todo pase bien y que a lo mejor no nos persigan por nuestra fe, ¿no? Salvo ciertas cosas que pasan, pero en general no somos perseguidos por la ley o por el gobierno. Y también me comentaban, ¿no? Que ellos tienen unas regulaciones muy estrictas para las iglesias, que si tu iglesia es de 100, tiene que permanecer en 100 y no puede aumentar, y te checan y te graban y ven qué dices y cómo lo dices, y todo está siendo monitoreado. Y si tu iglesia comienza a crecer, te la cierran porque está prohibido evangelizar. Entonces, si estás creciendo es porque estás evangelizando y estás haciendo algo que está prohibido, entonces por eso te cierran. Y es una situación muy, muy complicada, pero algo que ellos me comentaban es que cuando estas cosas llegan a pasar, tienen como pilares muy fuertes. Y solo voy a mencionar uno que ellos me mostraron, que es: acepta el sufrimiento como parte de la vida cristiana, abraza el sufrimiento como pilar de la iglesia. Y la verdad es fuerte, ¿no? Ese mensaje, porque es como decir, ¿a quién le gusta sufrir, no? A nadie nos gusta sufrir, ¿no? Y abrazar el sufrimiento como un pilar, como algo que es de la vida cristiana, creo que muchas veces, al menos yo no lo había escuchado, ¿no? Pero es cierto, es parte de la vida cristiana, y por más que veo en el Nuevo Testamento en general, todo está lleno de los apóstoles, cómo eran perseguidos, cómo sufrieron, eh, cómo todo se va desarrollando, pero nadie tuvo una vida tranquila y sin presiones, ¿no? Siempre fueron confrontados, fueron desafiados, fue puesta a prueba su fe, y muchas cosas estaban pasando con ellos, ¿no? Y al final vino, también como lo comentaba el pastor, es muy evidente cuando tú te transformas tu vida y te conviertes a Cristo. En mi caso era del baile, también de la brujería o santería, cómo es que Dios hace, es un parteaguas, ¿no? Es antes y después. Hay muchos que a lo mejor están en drogas, cuando Jesús llega, las dejan, hacen un cambio radical, es un proceso y todo se transforma. A lo mejor tu matrimonio estaba destrozado y crees en Dios y buscas de Dios, y Dios va restaurando tu corazón, incluso tu matrimonio, tu familia, y en diferentes formas lo vemos, ¿no? Incluso los que han nacido en una iglesia cristiana, en un entorno cristiano, en algún momento tienen que tomar la decisión si quieren seguir a Cristo o no, porque pues Dios no tiene nietos, ¿no? Entonces es si quieres o no. Y en ese momento también hay un antes, un después o un continuar en la vida de Cristo. Y muchas veces preguntamos, ay, ¿hace cuánto que no tomas? O ¿hace cuánto tiempo que no te drogas? O ¿hace cuánto tiempo dejaste la pornografía, no? O ¿hace cuánto tiempo ya no consultas a brujos? O ¿hace cuánto tiempo que sea lo que sea que te haya atraído a Cristo? Y es muy evidente, muchos ya saben los años porque saben cuándo se convirtieron, y eso es bueno, ¿no? Porque es parte de nuestro testimonio, es parte de lo que nosotros hemos atravesado y vivido a través de Cristo. Pero a veces nos quedamos solo en eso y no vamos a más, ¿no? Y me confrontaban también un poco unas preguntas que hace poco me hicieron, ¿no? Y muchos nos quedamos como en la fe salvadora, en donde Dios nos rescató, nos limpió del pecado y ya. Pero hay mucho más, ¿no? Hemos visto cómo los llamados de Dios, o sea, son para la vida, no son de un momento y ya los dejas, o el ser cristiano, acepté a Cristo en mi corazón un día y ya no, o sea, ya se acabó la historia. Y no, es solamente el comienzo, es solamente el comienzo de la mejor historia que vas a vivir. Pero como toda gran historia, tiene momentos complicados, momentos increíbles, momentos que pasan como tormentas, pero al final la respuesta viene, y son ese tipo de historias que Dios pone en nuestras vidas, algunas más
más dramáticas que otras y demás, ¿no? Pero cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene la forma en que Dios le habla. Pero ahora esto va acerca de este mensaje que no es para cobardes. El mensaje de Cristo no es para personas que desisten, el mensaje de Cristo no es para personas que van a abandonarlo, ¿no? Pero yo he visto como personas que no han creído en ellas, que no tienen esperanza, que siempre han desistido, con la ayuda de Dios han podido permanecer, han podido continuar. Entonces, si ese ha sido tu caso, no es que no tengas solución o que este mensaje no sea para ti, al contrario, porque ha pasado eso, aún hay esperanza, porque hay alguien que cree en ti y que puede hacer que todas las cosas se hagan posibles, aún aquellas que tú crees imposibles, siempre y cuando sean conforme a la voluntad de Dios. Y ahora te quiero preguntar esto, ¿no? Hemos hablado de cómo Dios nos rescata, pero y ahora, ¿qué más, no? ¿Qué más sigue después de que eres salvo, no? Y muchos hemos dejado cosas, hemos transformado cosas, pero ahora quiero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que no mientes? ¿Hace cuánto tiempo que no piensas mal de una persona? Digo, porque ya sé, ¿hace cuánto tiempo no tomas? Lo dejaste, es algo que es muy fácil recordar. Pero ¿hace cuánto tiempo que no mientes? Y es una pregunta complicada, ¿no? Cuando dices, ah, llego en 10 minutos y realmente ni siquiera has salido de tu casa. Y son mentiras que avalamos, pero al final son mentiras. Hace tiempo ¿hace cuánto tiempo que no murmuras, que no criticas? Eso es muy fuerte, ¿no? Porque evidentemente esto no le agrada a Dios, pero es más fácil ver cuando dejaste de drogarte que cuando dejaste de murmurar y de decir cosas de otras personas. ¿Hace cuánto tiempo dejaste ese primer amor, esas ganas de buscar de Dios con todo el corazón y ya lo has transformado en una rutina, en una práctica de diario? ¿Y hace cuánto tiempo que dejaste de quejarte y de tener contentamiento con lo que tienes, con lo que vives, con lo que pasas? Y sí, cada vez es más fuerte cómo nos habla Dios. Es más, es así como, ya, eres salvo, pero ahora vamos a continuar, vamos a seguir. Y el seguir a Cristo es para valientes, es para personas que están dispuestas a hacer lo bueno, aun cuando no sea lo más fácil. Hay personas que, bueno, habemos personas, ¿no? Que no nos gustan las injusticias, ¿no? Y que queremos decir, no, es que no es injusto y quieres pelear por las causas, ¿no? Porque son cosas injustas, pero también hay momentos en que tú haciendo lo bueno vas a ser criticado, vas a ser desafiado, vas a ser confrontado y estás haciendo cosas buenas, pero así es la palabra de Dios, ¿no? ¿Y por qué traigo este mensaje? Porque muchos nos desanimamos y es normal y es natural, pero no es algo que Dios no haya dicho que íbamos a pasar. Dios nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y donde me hablaba es en la primera carta de Pedro, si pueden ahí poner en sus Biblias, primera carta de Pedro 1, del 1 al 3. Y aquí es, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque es como desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Y es que todo esto conlleva a pecado. No, por ejemplo, la envidia. Dios nos llama a tener contentamiento con lo que tenemos, pero al momento que tú envidias y empiezas a generar en tu corazón así de por qué Dios no me ha bendecido con esto, o por qué a Dios lo bendice con un coche a alguien que no se lo merece según tu punto de vista, o por qué Dios no me ha dado el trabajo que yo quiero y a este señor que es un impío, si se lo da.
y generamos cosas malas, ¿no? En nuestro corazón, pero al final es, si habéis gustado de la benignidad del Señor, hay que desechar todo eso. ¿Es fácil? No, porque es un continuo estar viendo qué es lo que estás pensando, estar cachando esos pensamientos, unos provienen de ti, pero hay otros que provienen del enemigo, y irlos desechando poco a poco, ¿no? Y esto es para que te hagas consciente, ¿no? De las cosas que tenemos que ir cambiando y transformando en nuestras vidas. Y yo sé que este no es un mensaje popular, porque ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta, eh, pues sí, el pasar por problemas y demás? Pero también Dios siempre busca a esas personas especiales, esas personas valientes que están dispuestas a dar el todo por el todo. Y esa persona, si tú estás en este momento, eres tú. Dios te ha buscado, Dios te ha rescatado con un propósito y ese propósito lo va a cumplir porque Dios está más comprometido con tu propósito de lo que tú estás con el tuyo. Dios quiere que tengas éxito, Dios quiere que te desarrolles, pero para poder desarrollar tiene que trabajar en tu corazón y tiene que quitar envidias, tiene que quitar todas esas cosas que no está bien que tengamos en nuestro corazón. Y al final, si tú eres cristiano, la gran comisión que es en Mateo 18, 19 al 20 es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién? Jesús nos ha mandado. Y ir y hacer discípulos. O sea, no solamente hablarles del Evangelio, sino capacitarlas, entrenarlas, ayudarles a que se desarrollen en esta vida cristiana. Y lo mejor de todo es que él dice, ¿no? En el verso 20, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esa promesa podemos, bueno, al menos yo puedo vivir. Si Él está conmigo, adelante, que venga lo que venga, porque sé que Él es el Dios del imposible, es el Dios que, que nos creó, y con esa promesa podemos ir más adelante y podemos ir al lugar donde Él nos mande, sea un trabajo donde nuestro jefe es muy, a lo mejor, agresivo o no es un buen jefe, o sea, al fin del mundo. Si Dios lo ha puesto en ti, es para que llevemos esa esperanza en el lugar en el que estemos. Está también viendo, ¿no? Todo este caminar con Dios al final es para que demos fruto, no solamente para que recibamos y recibamos y recibamos y recibamos, sino también para que aquello que recibimos lo pongamos en nuestro corazón, transformemos nuestra manera de vivir y también para que demos fruto. ¿Y para qué es el fruto, no? El fruto de un árbol es para el árbol mismo. El fruto del árbol es para que el árbol se nutra a sí mismo. Y no, el fruto del árbol es para que otros vengan y coman del fruto. Si Dios te está invitando a tener fruto, a desarrollarte, es para que otros también puedan conocer y saber quién es Dios a través de tu vida, a través de lo que está haciendo en ti. Y voy a leer Primera de Pedro 3. Y de verdad que este mensaje fue confrontante, ¿no? Para mí, porque pues cuesta trabajo a veces aceptar el sufrimiento. Y dice Primera de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y esto es como es que tú vengas, me digas, oye, estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por, no sé, un cáncer, o mis hijos están enfermos, o no tengo trabajo, y que yo te diga, oh, bienaventurado eres. A veces hasta se podría decir como qué poco sensible, ¿no? Pero al final la palabra es la palabra. Y si estamos atravesando por algo, es porque una, no nos vamos a quedar ahí porque nosotros no vemos las cosas temporales, sino las cosas que no se ven, los galardones, vamos por el galardón, ya no vamos por solamente por la salvación, sino para hacer tesoros en el cielo. Y sí, si bien tendremos problemas,
hay que regocijarnos, ¿no? Y eso me confrontaba mucho a mí. En un momento, en el último viaje misionero, Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, estaba limpiando muchas cosas de, de daños, de heridas de la infancia y demás, ¿no? Dios habló mucho acerca de eso, de cómo es que tenemos que amar y cómo es que yo, porque había cosas que se me complicaban para amar a los demás y mucho era como cosas de la niñez. Y esto me mostraba, o sea, pues dolía, ¿no? Recordar los momentos en los que te lastimaron, en los que fuiste vulnerable y había muchas cosas que estaban como siendo confrontadas en mi alma. Y esa, le hablé a una hermana, ¿no? Y la hermana oró por mí y me dijo, tú alaba a Dios por esto. Y de verdad que en ese momento lo que menos quieres hacer es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque te estás dolida, te cuesta trabajo, porque estás pasando por momentos difíciles. Pero algo pasa en el área espiritual que cuando tú empiezas a alabar, aún por la situación que estás viviendo, Dios empieza a obrar. Y no es que resuelva el problema que estás pasando, pero sí hay una tranquilidad y una paz que llega a tu corazón. Puede ser que lo resuelva, muchas veces sí lo hace, pero otras te da como esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 17, que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque qué galardón hay en hacer el mal y ser y sufrir por eso, ¿no? Y eso me llegaba mucho a mi corazón, de que hay momentos en los que pues hay que sufrir, ¿no? Y hay que sufrir por el Evangelio, pero sufrir por hacer lo bueno, no por lo malo. Porque si robas y estás en la cárcel y sufres en la cárcel, ¿hay galardón en eso? Nadie te dice, wow, bien hecho, pero si es porque predicar el Evangelio, porque en la nación en la que estás no lo permiten y te encarcelan, hasta los hermanos se fortalecen en fe y oran por ti y hay como una unidad, todos juntos sintiendo el mismo dolor. Pero por eso es tan importante, ¿no? Ver por qué es que estás sufriendo. Si estás sufriendo por hacer cosas buenas o porque estás haciendo cosas malas. Y en primera, voy a leer primera de Pedro. En general me voy a basar en la carta, en la primera carta de Pedro, porque en general habla de todos estos puntos y voy a ir saltando un poco de versículos. En primera de Pedro 2 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Exacto, si pecas y te maltratan por eso, hasta dices, me lo merecía. Pero, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aprobado que perezcamos, que suframos por causa de hacer lo bueno. Y el 21 fue como, wow. Dice, pues para eso fuisteis llamados. Y aquí lo dice, ¿no? O sea, fuimos llamados a sufrir. Wow.
no lo había visto desde ese punto de vista. Y sí, o sea, hay muchas veces que vamos a ser juzgados injustamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor decimos alguna palabra, pero no era lo que, a lo mejor se malinterpretó lo que dijimos o, o lo dijimos de una forma que no queríamos lastimar y lastimamos y por eso pedimos perdón y por eso también nos arrepentimos, porque ser cristiano no es ser perfecto, no es voy a hacer todo perfecto y nadie me va a poder decir nada, al contrario, si Dios vino para aquellos que necesitan ser perfeccionados, para aquellos que necesitan esa salvación, sino ¿para qué estaríamos siendo cristianos, no? Y sí, Dios es el varón perfecto y es nuestro ejemplo a seguir, pero eso no quiere decir que ya estemos hechos, que ya podamos decir que ya creí en Cristo, fui salvo y ya sé toda la Biblia, ya sé todo lo que tengo que hacer, ya no envidio, ya no pasa nada, ¿no? O sea, ya no miento. Es fuerte ese mensaje porque muchas veces creemos que es así, pero las cosas se dan paulatinamente y Dios va trabajando áreas, va trabajando punto por punto y Él es paciente, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que fuera de un día para otro, pero no, es como Dios es, yo no llevo prisa y voy a trabajar contigo hasta que lo entiendas. Y por eso a veces pasamos tantas veces por la misma situación, por la misma prueba, porque Dios está trabajando en tu corazón, en algo que estás haciendo, que repites esos mismos patrones. Y por eso pasamos por eso, pero también como líderes, porque aquí dice, ¿no? Más si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas veces cuando estás en una posición de liderazgo, como el pastorado, ¿no? Yo veo como todos son mejores haciendo el papel del pastor mientras no sean el pastor, porque nosotros sabemos qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y al final no es eso, ¿no? No tenemos esa gracia que luego Dios da, ¿no? También con los líderes de la alabanza, con los líderes de jóvenes, a veces decimos, no, es que si yo hubiera organizado este evento, hubiera, en lugar de decir, oh, qué padre que se está realizando esta actividad. Y solamente cuando estás en esa posición, cuando ves el trabajo que cuesta, que no sé, que las personas vayan, que las ovejas se congreguen, que estén firmes, hasta que no estás en esa posición, entiendes por qué es que se toman ciertas decisiones. Y a veces, como personas en liderazgo, en general, sufren muchos ataques, ¿no? Porque es como, pues eres visto, ¿no? Pero no puedes ir explicando los motivos por los cuales tomas ciertas decisiones, porque hay decisiones que no puedes ventilar la vida de otros, pero tienes que tomar ciertas decisiones por la protección de las ovejas y demás, ¿no? O sea, hay cosas que se van transformando según tu caminar en Cristo. Y al final también con nosotros, ¿no? A lo mejor en tu trabajo, por decir la verdad, te echaste de enemigo a media oficina porque dijiste que robaron, ¿no? Y es como decir, pero sí hice lo correcto porque todos me odian, ¿no? Pero al final es complicado porque ser cristiano, por eso mi mensaje, esto no es para cobardes, porque vas a tener que hacer cosas que los demás no van a estar de acuerdo. Y al contrario, van a estar en contra de ti porque estás haciendo lo bueno. Y el punto es, no es que vayamos y nos peleemos con todo, pero con todos, sino que más bien seamos sabios al momento de hacer las cosas, pero también no decaigamos en nuestra fe cuando pasemos por estas pruebas, porque Dios en su palabra nos está advirtiendo. Y hay una frase que llegaba mucho a mi mente que es soldado avisado no pierde batalla. Nosotros somos soldados de Cristo y Él nos está avisando. Vas a tener luchas, vas a tener pruebas, pero yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, iré delante de ti, sobre ti fijaré mis ojos. Y con esas promesas, de verdad, hay momentos en lo único que vas a tener va a ser eso, porque estás viendo que todo se cae, que todo se desmorona, que no tiene pies ni cabeza,
pero Dios está contigo, Dios está a tu lado y no te va a dejar solo, ¿no? Y sí pasarás por esto, sí sufriremos, pero al final Dios te protege, Dios está contigo, Dios te da el, la salida en cualquier problema que tengas, siempre y cuando sigamos sus pasos, lo que Él nos llamó a hacer. Y al final vemos, ¿no? En este tipo de crisis, en este tipo de pandemias, todos o muchas personas, siendo cristianas o no siendo cristianas, están sufriendo. Pero también el punto es, ¿estás sufriendo con un propósito o estás sufriendo solo por sufrir? Porque nosotros tenemos un propósito, tenemos un galardón y tenemos a quien acudir para que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que donde otros desisten, para que donde otros dicen no hay forma en la que yo pueda continuar, nosotros decimos sí, en fe vamos a continuar y vamos a orar y esto no es el fin porque el fin es hasta que llegue con Cristo. Y sigo con la carta de Pedro y ahora voy a leer igual primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No leí todo el capítulo, pero habla acerca de la salvación, que la salvación, por eso nos alegramos, pero también vamos a pasar por un tiempo, a lo mejor que vamos a ser afligidos por las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Al final vamos a ver que esa honra es como decir, ¿no? ¿Para qué sigo haciendo lo bueno si nadie lo nota, ¿no? O si de todos modos me van a lastimar o me van a afligir, ¿no? Pero al final es cuando sea manifestado Jesucristo, es cuando va a haber esa alabanza, esa gloria, esa honra. No es en este momento, no esperemos un galardón en estos momentos. Y sí, Dios bendice, y sí, Dios te va a dar bendiciones y te va a sorprender, pero nosotros no estamos aquí fijándonos en qué vamos a recibir, ¿no? Porque incluso con diezmos y ofrendas, a veces damos y esperamos recibir luego, y a veces no es así. Muchas veces va a ser que tú das, pasa un tiempo y va a haber un momento en el que tú tengas necesidad y va a haber una ofrenda que no esperabas y Dios te va a recordar, esta ofrenda fue porque en este momento yo sé que te sacrificaste al dar esto. Y así me pasó. En algún momento yo di una ofrenda a un misionero, ¿no? Hace mucho tiempo, porque estaba leyendo El Viviendo Más Allá de lo Posible de Wayne Myers. Y dije, voy a dar una ofrenda, ¿no? Y ya, di una cantidad. Y pasaron, creo que 2 años, y al momento de que yo me fui a Filipinas, en ese punto en específico, fue la única vez que no sufrí de finanzas. Y Dios me dijo, es que multiplica esa ofrenda por 100. Y era justo la cantidad que yo tenía para poderme ir. Y fue cuando Dios me mostró, no importa, o sea, yo no me olvido de lo que tú has dado. A, a Cristo, a Dios, le importa cada cosa que tú haces. Y tú lo vas a ver manifestado en el momento que lo necesites. Muchas veces no lo ves manifestado porque todavía no es el tiempo, pero en su tiempo vas a ver ese gran galardón y vas a ver ese gran milagro que Dios tiene preparado para ti. Y sigo con primera de Pedro 4, 12 al 19. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, de aquellos que te hacen daño, es blasfemado Cristo, pero por vosotros es glorificado a través de estas situaciones. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si estás padeciendo a causa de que estás haciendo lo correcto, no te avergüences porque Cristo te va a exaltar. Cristo va a hacer va a hacer que estés en la posición donde otros se van a dar cuenta que tú tenías la razón, que en ti estaba la verdad. Si no, glorifiquen a Dios por ello. Cuando está siendo avergonzado, cuando a lo mejor, pues sí, muchas veces se burlan de nosotros, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que glorificar a Dios por eso, porque a eso nos llamó, a testificar de quién es Él y a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, donde los otros se vengarían o donde otros aprovecharían para hacer el mal, para robar tal vez. Tú al no hacerlo, estás dando testimonio y es un momento en el que te regocijas, aún y cuando la única persona que lo sepas seas tú y Dios. Y sigo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Al final nosotros tenemos esa confianza que por más que la vida nos ataque, por más que las circunstancias vengan, por más que yo luche con mi carácter, pero si estoy con el corazón correcto, si lo estoy haciendo porque creo en Dios, porque realmente amo a Dios y quiero que su nombre sea conocido y es un corazón sincero, un corazón que incluso se equivoca, pero se arrepiente y no vuelve a hacer lo malo, o al menos no en ese punto, Dios es fiel. Y también vas a ver el pago de los pecadores. A lo mejor no lo ves inmediatamente, pero vea a cuántas personas han acabado tan mal, ¿no? Por ejemplo, en el narcotráfico, vemos cómo se están matando unos a otros por motivos que dices, ¿es en serio? O porque ya uno le mató a un familiar y el otro se venga, y es una matazón que al final luego ni la familia sabe y ya están involucrados en eso, ¿no? Pero el punto es, ¿tú qué vas a hacer? Y aquí quiero compartirte un testimonio que a mí me sorprendió. De estos chicos, son unos chicos cristianos, y esto pasó hace 2, 3 semanas. Estaban en el mercado, se encontraron dinero tirado, era una cantidad más o menos grande, eran como 1,500 según lo que yo tengo en mi mente, y ellos por querer hacerlo bueno, y fue así como vieron, así como, ¿a quién se le cayó? Vamos a buscar, y estaban buscando a quién se le cayó el dinero. La persona era un chico, otro chico, los ve y cuando le dan el dinero le dicen, rateritos. Y ellos lo que estaban haciendo era buscar a la persona que se le cayó el dinero para devolvérselo. Y conozco a estos chicos un poco, también he conocido su testimonio por otras personas y son chicos realmente cristianos y que siguen a Dios y evidentemente no estaban robando. Y estos, a los que les entregaron el dinero, que les empezaron a decir que eran rateritos, los agarraron a palos, así a golpes. Y dices, es complicado, ¿no? Porque dices, estaban regresando el dinero y los golpearon. O sea, les entregaron el dinero. Si realmente se los hubieran querido robar, salen corriendo de ahí.
Y ellos le decían, no, es que no me pegues, si yo no te puedo pegar porque soy cristiano, y no te puedo pegar y no te puedo responder el golpe porque soy cristiano. Y en eso estaban recibiendo golpes y palos y estaba lastimado su cuerpo, o sea, tenían rasguños, tenían golpes en la cara, en el cuerpo, a causa de eso, o sea, porque yo los vi al siguiente día que pasó esto. Y es impresionante, ¿no? Y evidentemente también es un testimonio para mí, porque digo, tú aguantarías el ser golpeado y afrentado y que te quieran linchar en el mercado porque quisiste hacer lo bueno y, y resultó de otra forma. Es increíble lo que pasó, pero al final vi cómo también Dios siempre llega en el momento adecuado. Y una chica, bueno, una señora que vende en el mercado le dijo, no, es que yo los conozco, y los metió a su tienda y dice, no, déjenlos en paz. Y ya después vino la policía y ya la policía lo sacó con bien y ya, o sea, solamente explicaron. Pero imagínate, ¿no? Esa situación es complicado, ¿no? Porque dices, estoy haciendo lo bueno. Evidentemente para mí lo más fácil, o en ese caso para ellos, es quedarte con el dinero, no hay nadie cerca, dices, ah, pues no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que todavía fueron y buscaron a quién se le cayeron, encontraron a quién se le cayeron y esa persona los empezó a agarrar a golpes y ellos no se defendieron, no agarraron a golpes al otro chico hasta que Dios los defendió. Wow. Eso habla muy fuerte a mi corazón, evidentemente, a mi vida, y es, si tú hubieras estado en esta situación, ¿qué hubieras hecho? Y es complicado, ¿no? Y te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en esa situación? Y vamos a atravesar por muchas situaciones y por muchas cosas que van a poner a prueba nuestra fe, a prueba lo que hemos escuchado de Dios y para ver cómo vamos a reaccionar. Si sabemos hacer lo bueno y lo vamos a hacer, o si sabemos hacer lo bueno y vamos a reaccionar de la forma que no le agrada a Dios. Y sigo, ahora voy a la segunda carta a los Corintios 4, capítulo 16, 17 y 18. Y esto es para ánimo, para decir, este mensaje, por eso el Evangelio, no todos vienen a Cristo, porque requiere trabajo, porque requiere el negarte a ti mismo, porque requiere ser valiente para decir que no a tentaciones que en otros dirían, ay, es lo más fácil. Pero nosotros al decidir seguir a Cristo, decidimos tomar las decisiones correctas y aún a pesar de nuestras familias, aún a pesar de nosotros mismos. Y cuesta trabajo, pero al final recibiremos galardón. Y aquí habla el apóstol Pedro, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y a veces necesitamos que nuestros ojos se abran a esas cosas, sí, tanto ver las cosas que son temporales, como una casa, como un coche, como una lavadora, como una estufa, como todas esas cosas, incluso un trabajo, es temporal. Esas cosas son temporales y verlas como tal, como temporales. Y también fijarnos en las eternas, porque a veces nos fijamos tanto en las cosas que no tenemos o que nos están haciendo falta, o por ejemplo en un coche, ¿no? Que ya me golpearon y veo, no, pues cuánto costará, y empiezas a generar cosas, y luego con el que te chocó y empiezas a otra vez a generar cosas que dices, ay, pero es que ¿por qué se fue? O ¿por qué no sé qué? Y empiezas a hacer cosas que ya ni siquiera ya no es el coche, o sea, ya es lo que estás pensando, lo que está transmitiendo a tu corazón y lo que se está generando en tu mente, ¿no? Y los pensamientos que vienen a tu mente, que ya no,
ya no los estamos incluso controlando, ¿no? Y ya estás de malas y te arruinó el día. Y no, Dios nos manda y nos dice, vamos a ver las cosas que son eternas. Un golpe no quita tu salvación. El que se descomponga un electrodoméstico no va a arruinar tu salvación. Y no permitas que eso quite tu gozo, porque el responsable de conservar el contentamiento y esa alegría eres tú. Nadie te puede quitar algo que tú no des. En Cristo no. ¿Por qué? Porque si tú prestas atención a chismes, no sé, de tus familiares, de tus amigos, de cualquier otra cosa, puedes estar generando cosas malas en tu corazón, pero también cuando tú dices, no, o sea, no voy a permitir que esto me dañe, ya no voy a escuchar a cierta persona porque nada más de escucharla me hace daño y empiezo a generar cosas que no debo de generar en mi mente, ¿no? Pensamientos que a lo mejor no se me ocurrían, empiezan a pasar en ti y ya no es bueno, ¿no? Hay relaciones que también tenemos que ir a lo mejor no la cortarlas de raíz, pero sí ser sabios en cortar las conversaciones, para que así no demos pie a que se generen más cosas. Y ya para transformar, digo, perdón, para concluir, esta frase también cuando la escuché me causó, como dije, sí, es muy importante y es muy cierto, ¿no? Y sobre todo cuando estás en una posición sirviendo a Dios, sea la que hayas tomado, sea la que hayas decidido, ya sea como, como líder, como servidor, como incluso la persona que va a ayudar a disipular a otros, al hablarle a una persona de Cristo y tú comprometerte a seguirla capacitando y demás, ¿no? Y en general en la iglesia, ¿no? Los que están llamados a servir en la iglesia, ya sea de tiempo completo o por algún tiempo, algo que alguien me lo comentó y dije, wow, sí es fuerte. Dice, aquí nadie está obligado a permanecer, nadie está obligado a seguir. E incluso en siendo cristianos, no estamos obligados a seguir ni continuar. No es tu obligación y en cualquier momento tú puedes decir, ya no quiero seguir. Pero si decides permanecer, hazlo bien. Lo que hagas, hazlo bien. Si decides que vas a servir en la iglesia, hazlo bien. Si decides que vas a ser cristiano, hazlo bien. Ya hay muchos que se dicen cristianos y su testimonio está por los suelos. Y lo peor es que no es el testimonio de la persona, sino de, ay, este es cristiano y ve cómo se comporta, ay, este es cristiano y demás, ¿no? Ya hay muchos, ¿no? Que vemos que no dan un buen ejemplo. Pero si tú decides permanecer, si tú decides servir, hazlo bien. No estás obligado, pero hazlo bien. Y al final Dios transforma las peores tragedias, los peores testimonios en algo, en los mejores, en la forma más increíble de su poder, de su gloria. Dios puede transformar de vida a muerte, puede transformar tu matrimonio en un matrimonio restaurado, un divorcio, en la mejor historia porque conociste a Cristo y a través de eso tus hijos lo conocieron y ahora todos son cristianos. Dios es experto en tomar esas cosas que son imposibles, que son complicadas y transformarlas en cosas que son realmente que dices, es poder de Dios, porque de otra forma no se podría. Y al final digo, si decides permanecer, decídelo, no abandones, no seas de aquellos que vuelven atrás. Tú naciste para resistir, para afrontar lo que venga, no en tus fuerzas, sino en las de Dios. Y cuando te falten fuerzas, por eso ahorita el pastor está invitando a que oremos los miércoles. Esto se gana a través de oración, a través de compartir unos con otros, en llevar las cargas los unos de los otros y orar unos por otros. Pero también es algo que tú tienes que decidir.
porque Dios te creó para que no abandones, para hacer luz, para que tu testimonio alcance a otros, porque tú tienes la respuesta que alguien necesita, porque la respuesta es Cristo. Para muchas situaciones que se separaron, que la golpearon, que ya no tiene trabajo, que cualquier cosa que esté pasando una persona, un amigo, un hermano, la respuesta es Cristo y esa respuesta la tienes tú. Y también es muy cobarde que por miedo al rechazo no lo digas y te guardes esta salvación tan grande. Cuando tú sabes que la respuesta es Cristo, es mejor ser rechazado por un momento que esa sangre se te demande a ti. Nosotros estamos llamados a compartir, a decir y también a veces hasta a confrontar a las personas, porque hay muchas personas que están lo suficientemente hartas de lo que están pasando, pero no están lo suficientemente hartas para hacer un milagro, para hacer un cambio en sus vidas. Prefieren seguir con eso que decir voy a seguir a Cristo, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas como se deben, porque necesitan todavía más carga. Que tú no seas así, yo sé que tú no lo eres, porque por eso estás escuchando este mensaje, por eso estás aquí conectado cuando pudieras estar ya dormido o haciendo otras cosas. Y tú sigues aquí conectado, buscando de Dios y Dios lo ve. Y mi oración es que tú termines como un obrero aprobado, que no desistas. Mi oración es que alcances ese galardón, no solo para salvación, sino también para esos tesoros que están en el cielo, que te enamores más y más de Dios y que compartas todas esas cargas que están en ti a Dios y que puedas ver la respuesta a tantas oraciones y que también tú seas la respuesta a otras oraciones. Y examinémonos a nosotros mismos, veamos en qué podemos perfeccionarnos, en qué, en qué podemos ser mejores. Todos podemos ser mejores. La estatura es Cristo y es un hombre perfecto, pero no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que estamos luchando cada día, estamos esforzándonos y cuando viene desánimo, oremos y busquemos más de Dios. Cuando incluso estés en pecado, a un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Si tú vas y te arrepientes de corazón, Dios te va a escuchar, Dios te va a acoger otra vez como su hijo. Pero el punto es tu decisión, la decisión que vas a tomar hoy. Si decides permanecer, hazlo bien. Y voy a orar para terminar. Yo, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, por lo que tú hablas a nuestras vidas, Padre. Yo sé, Padre, que muchas situaciones nosotros no las quisiéramos, Señor, o no hubiéramos elegido, Señor, pelear esas batallas, Padre, pero sabemos que tú esas batallas se las das a tus guerreros, a tus soldados, Señor, y que a través de esto, Señor, podemos tener grande galardón, Señor, podemos verte a ti, podemos ver que tú estás con nosotros, porque por nuestras fuerzas no hubiéramos podido sobrepasar todas esas cosas. Y Padre, yo te pido, Señor, que recordemos, Señor, esas victorias que hemos tenido en ti cuando atravesemos momentos difíciles, cuando atravesemos esas críticas, Señor, injustificadas, todas esas cosas, Señor, que vienen a través de hacer el bien, que a veces no son agradables, Señor, porque personas hablan mal de nosotros, porque no actuamos de la forma en que otros actuarían, porque incluso somos tachados de que somos ingenuos, porque no tomamos ventaja de cosas que otros tomarían ventaja, Señor. Pero yo te pido, Padre, que nosotros, Señor, como iglesia, Padre, seamos
aquellos que marcan la diferencia, aquellos que enseñan y predican a través de su testimonio, a través de hacer lo bueno. Te pido, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo, nos sigas animando a seguir adelante, no importando lo que se ve alrededor, Padre, no importando incluso que nos duela, Padre, porque sabemos que si tú estás con nosotros, todo lo podemos, Señor, porque sabemos que si tú estás con mi hermano, porque si sabemos que si tú estás con mi hermana que está conectada con los pastores, con los líderes, Señor, con todas esas personas que te siguen, Señor, y lo hemos visto porque hemos escuchado esos magníficos testimonios, Señor, sabemos que vale la pena, Señor, que esta breve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. Y ese peso no hunde, y ese peso no es, no es cosa que tengamos que preocuparnos, Señor, sino al contrario, que nos regocijemos y que busquemos, Señor, apoyarnos los unos a los otros a través de la oración, a través de consuelo, incluso con palabras. Sigue siendo tú con mis hermanos, Señor, fortaleciéndolos, ayudándolos a estar firmes, Padre, y mostrándoles cuán valientes son al seguirte, porque no, esto no es para cualquiera. Los cristianos tienen que ser personas valientes, personas de fe, personas que actúen de formas diferentes, de tal forma que el mundo nos conozca por el amor que tenemos los unos con los otros. Y esa es mi oración, Dios, que todos podamos reflejar quién eres tú a través de nuestro testimonio, a través de lo que tenemos en nuestro ser. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están viendo y aún por los que verán esta transmisión, Señor. Bendíceles, Padre, ayúdales y guárdales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues que Dios les bendiga, hermanos.